Hola, ¿cómo están? Estamos por comenzar el video, la clase teórica de el último módulo. El último módulo de introducción a la problemática del diseño y su expresión, que podría entenderse como este fin de viaje, pero es un fin de viaje que en realidad es un viaje que continuará en primer año, en el caso de arquitectura con este elenco de materias, en algunos casos podrán elegir cátedras, igual que en diseño industrial, bueno, este viaje que continúa de lo que se supone que me debería llevar a algunas cosas, como por ejemplo esto de empezar a aprender colectivamente, que si bien ustedes ya lo traen de la escuela media, en esta instancia cobra otro sentido. Este viaje que continúa, de algún modo tiene que ver con esto de exponer, de mostrar, de elegir, de mirar, de registrar, de compartir, de debatir, de poner a consideración ideas, inquietudes, intenciones, pero también de aprender de mi compañero de mesa, de quien está al lado, de quien dibuja, de quien registra, de quien cuelga, de quien expone, no solamente de lo que me ofrece el equipo docente, sino sobre todo de esta puesta en común de conocimiento. Todo esto tiene que ver con esta etapa de cierre, con aprobar este espacio curricular, que como ustedes ya saben y según las pautas de cursado, implica la aprobación de los módulos, la asistencia y la calificación de aprobación entre 4 y 10 tiene que ver con la totalidad de la aprobación de ejercicios, incluyendo este recuperatorio que en algunos casos se aprovechó, por supuesto que además del desarrollo de las actividades en clase. Nuestros contenidos, los que nos acompañaron en este proceso tan dinámico, tan corto, tan acotado y que nos van a acompañar los días que nos quedan. Pusimos énfasis en la representación y la expresión como disparador de apertura. La escala y la materialidad devienen después en esto de empezar a ver qué relaciones tenemos con los espacios, con el equipamiento que nos rodea. En este ejercicio que estamos concluyendo, esta relación entre necesidades humanas y respuestas que el diseño, ya sea arquitectónico, industrial, en sus distintas escalas ofrece. Y ahora vamos a volver a vincularnos con la representación y la expresión, pero desde la idea de la síntesis, y entender que la síntesis como un acercamiento también proyectual o una mirada selectiva. Para esto vamos a proponer casi entender este storytelling que Helen Blum nos propone cuando habla de la planificación, del pensar por adelantado, pero también predecir futuros posibles. Habla de estos escenarios en los que está presente la acción, la emoción, estas sensaciones, y a partir de eso vamos a abordar esta última etapa, a la que traemos como invitación el título de este libro, Proyecto y Pasión, de Enzo Mari. Dice que el único objetivo de legitimar un trabajo es resolver contradicciones a menudo irremediables. Bueno, a partir de eso, estas contradicciones, estas duplas que nos fueron acompañando, tienen que ver con esta pasión que pretendemos empezar a compartir con ustedes y con la idea de que nuestra institución se proyecta, pero para eso hay que tener la mochila cargada. Esa valija que trajeron el primer día empieza a cargarse un poquito más. Nos adentramos en los contenidos de síntesis y ahí definimos a síntesis a partir de esta concepción del Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora, que dice que síntesis, cuya etimología viene del griego, significa composición. Es decir, la posición de una cosa en relación a otra, o a un concepto en relación a otro. La síntesis tiene que ver con relacionar, equivale también a unir, a unificar y a integrar, pero quizás de una manera más integral. Y también definimos a la síntesis como un proceso mediante el cual se integran diferentes ideas, perspectivas o elementos. Quizás con esa visión de procesos en la que nosotros pretendemos trabajar.
También podemos entender a la síntesis como esta cosa compleja que resulta de reunir distintos elementos que estaban dispersos o separados, organizándolos y relacionándolos, que de algún modo son los contenidos que se abordaron en Introducción a la Problemática o que se están abordando. Esa exposición breve, escrita, oral, que a modo de resumen contiene un conjunto de ideas fundamentales y relacionadas con un asunto o materia que estaban antes dispersas, las queremos juntar. Para ello desarrollamos una guía de trabajos prácticos que justamente se llama síntesis, en la que nos planteamos como hipótesis, como interrogantes, si puede un dibujo o una imagen resumir la complejidad de una propuesta. Esto se lo plantea también un proyectista, Michael Frost, de Zebra, en el 2012, de lo cual él llama estas TUNS o instrumentos de comunicación o croquis, que son hechos después de un proceso para ver, una vez que las decisiones ya se tomaran, si podemos ver la totalidad de un proyecto. Nosotros en este caso, si bien no hemos proyectado nada, hemos leído críticamente objetos y espacios y ahora vamos a trabajar, ahora vamos a, con este arduo trabajo que implica la síntesis, vamos a tratar de contar de la manera más objetiva, más clara, más precisa posible la lectura que tenemos de esto. Este podríamos decir que es un proceso de síntesis, una síntesis en la que a partir de esta mariposa, donde órdenes más complejos, más dinámicos, empiezan a devenir en una imagen que todavía es reconocible, pero con un valor de síntesis a partir de un componente que es la línea. Podríamos decir entonces que a partir de un componente como la línea, yo podría sintetizar una idea, una intención, una propuesta. Esto es lo que leemos acá. También podríamos decir que podríamos entender a la síntesis como la reducción a su mínimo, a su mínima expresión. El toro se sigue leyendo a pesar de que han desaparecido rasgos o aspectos que le daban cierta complejidad y acá lo leemos a partir de un nivel de abstracción mayor, pero que lo permite distinguir. Entonces entendemos a la síntesis como un resumen visual, podríamos decir. Y aquí aparecen estos toons de Zebra desarrollados por Michael Frost en Dinamarca, donde ese dibujo resume una propuesta. Entonces, no es que cuando resumo no hay nada nuevo, al contrario, podríamos decir que nuevas ideas, que de algún modo tienen que ver con esta mezcla de ideas previas, devienen en referentes, ideas, conceptos, y para ponerlos en discusión o en relación. Y ahí aparecen sus propuestas de tunes, de estos carteles, de estos postres. Ustedes ahora podrían hacer, emular en este tramito que nos queda, a la propuesta de Frost y en este proceso evolutivo de conceptos, diseños precisos, preguntarnos si a partir de nuestra posibilidad de comunicación podríamos construir ideas para visualizarlas construyendo dibujos, digamos. Entonces, porque lo que ellos plantean es que construimos ideas, pero para visualizarlas construimos dibujos. Dos dibujos síntesis. Ahí aparece el orden, ahí aparecen aspectos cromáticos. Fíjense que en la imagen de la izquierda aparecen los azules, los celestes, un orden generado a partir de oblicuas, donde se ve esta propuesta edilicia, este conjunto que dialoga con un orden geométrico que de algún modo nos da como una idea de algo relacionado con el agua, con el mar, mientras que en la imagen de la derecha aparecen otras, una especie como de polígonos que vinculan un poco la idea como de una piedra, de una especie de desierto, aparecen otros colores, colores arenas, entonces aparecen cuestiones más asociadas con lo cálido, con lo frío, el agua, la arena, entonces, ¿qué es lo que de algún modo vamos empezando a leer? Cómo nuestras herramientas de comunicación ayudan a entender, por eso aparecen determinados colores, por eso aparecen determinados órdenes geométricos. Y cuando hablamos de órdenes geométricos, por ejemplo, podríamos pensar en esta propuesta de Atos Gülsau, un pintor, escultor, dibujante brasilero,
que trabaja con la idea de orden, ese orden geométrico al partir del cual genera envolventes, genera propuestas y podríamos decir, bueno, a lo mejor algo de lo que yo quiero decir lo podría decir desde un orden que tenga que ver con lo que leí en el edificio, lo que leí en el objeto. Tenía un orden determinado, tenía unas líneas determinadas, tenía una geometría determinada. O también podría pensar que este TUNS me cuenta distintas posibilidades. Por ejemplo, en la imagen del medio hay una parte significativa de la propuesta que por supuesto habla también del clima, habla de la naturaleza del lugar, habla de la materialidad, habla de que esto tiene que ver con estas ramas, fíjense la geometría de la propuesta, estos elementos que se van articulando, estas maderas que se van vinculando, si no tienen directa relación con la rama, o en la izquierda donde aparece el verde, como un fondo, pero también como una posibilidad de ingresar a la propuesta. Entonces empezamos a ver que el color nos ayuda a expresar, que el orden nos ayuda a expresar, que el adelante y el atrás, que empieza a haber leyes que tienen que ver con la percepción, con la comunicación, que por supuesto que en el transcurso de la carrera las vamos a ver con mucho mayor nivel de detenimiento, pero que ahora las vemos como de manera muy incipiente, intuitiva. Podríamos preguntarnos en qué instancia estamos. Ya desarrollamos el registro analítico, la representación expresiva, esta etapa ha concluido o está concluyendo, lo que no implica que eso lo desestimamos, porque justamente estos dibujos que hicimos, estas lecturas que hicimos, que también están vinculadas con el módulo 2, esa lectura de esa bombilla, esa lectura de, es lo que ahora nos va a permitir, o estas torres que tuvimos que hacer en la calle, o el recorrido de este año, donde había un edificio como significativo, donde cuando vimos los videos y leímos y relacionamos el edificio que nos había sido asignado, que habíamos elegido con el resto. Y también aparece un poco la idea de ese edificio en particular con lo que lo envuelve, con lo que lo rodea. Entonces aparece todo esto que tenemos como el material con el que desarrollamos el módulo 3, donde esta relación entre la propuesta que nos había sido asignada para leer, esa interpretación, esa reflexión que hemos hecho, ahora nos sirve para pasarla de nuevo por otro filtro que tiene que ver con cómo comunicamos lo más significativo. Quizás lo más significativo para cada uno de nosotros, que no es igual para todos. No sé, pensando en un teatro o en uno de los edificios que a ustedes les tocaron, a lo mejor para algunos lo más significativo es la interioridad o la exterioridad o la combinación o ese encuentro o el color o la materialidad o el habitar o la relación con la calle. Y de eso con lo que tenemos, estos dibujos de análisis, que era muy importante que hubiera reflexión, que contáramos con dibujos de pensamiento, de registro comprometido, nos darían hoy la posibilidad, lo mismo en el caso de equipamiento o de objetos, si yo tenía muchas herramientas, hoy por supuesto que va a ser más fácil hacer esta síntesis, ¿no? Con todo lo que contaba, yo lo había leído de todas las maneras posibles, había leído su materialidad, qué relaciones había, si había registros conceptuales de cómo esto se usaba, se habitaba, cómo esto se relacionaba con otras cosas, dimensionalmente o materialmente, o si tenía transparencia, si recetaba, si. Entonces, todo esto ahora, cómo se usaba, para qué, si tenía una secuencia, si era eléctrico, si no, qué colores tenía, si tenía materiales brillantes, opacos. Em, Todo esto que hemos leído en los objetos que detectamos, que nos han sido asignados, que elegimos, cómo se desarma, cómo se arma, cómo se descompone, para qué se usa, todo esto que dibujamos, que registramos, que analizamos, em, que lo leímos de un montón de maneras posibles, desde sus partes, desde entendido como totalidad, ahora lo que implicaría es que este registro, haya la síntesis, no es que lo que vamos a hacer ahora es nuevo, sino es que con todo lo que tengo, y ojalá sea mucho, porque esto me va a dar la posibilidad de hacer una síntesis muy rica,
lo que no quiere decir que sea una síntesis que tenga un montón de elementos, sino que los más significativos van a estar. Por ejemplo, podríamos pensar que voy a hacer, como en este caso son ciudades a partir de edificios, que podríamos hacer o la publicidad o la tapa de una revista por ejemplo, Córdoba a partir de una imagen significativa, de algo que es diferencial, distintivo, y podría ser alguno de los edificios que ustedes eligieron o que les tocó, pero podría ser una exterioridad, una interioridad. Fíjense cómo podrían trabajar el color. No es que a lo mejor van a trabajar con una paleta absolutamente completa, sino que a lo mejor esa paleta se va a relacionarnos. En este caso aparecen los cálidos y los fríos. En el caso de Barcelona aparece la parte superior en colores fríos y la inferior en colores más cálidos y se van vinculando. O en esta parte de Córdoba, pero Córdoba, España, ¿qué pasa con esta interioridad, no? Ese ritmo, ese orden, que no es, en ninguno de los dos casos están habitados, podríamos pensarlo como habitado. O también en estos casos de objetos de diseño, un dosificador, una botella, una tetera, cómo se usan, para qué se usan, qué colores, aparece un fondo que me permite leer claramente. Y para eso tengo que empezar a pensar cómo voy a organizar estas ideas que tengo relacionadas. Y aparecen una serie de aspectos: el orden, la composición y los criterios básicos. Podríamos decir que el orden tiene que ver con, por ejemplo, la geometría, y aparece en el punto, la línea y la superficie como estos componentes significativos de la geometría euclidiana que han servido desde para diseñar ciudades como Palmanova en 1593 en Italia, que a partir de líneas, de un orden radial, de una centralidad, se constituyó y aún sigue existiendo, o ciudades basadas en polígonos rodeadas de murallas, o este plano de Versalles que está constituido a partir de qué, de una línea que deviene en muralla. Entonces, cómo la línea ha servido para diseñar, para proponer, para ordenar, pero también para proponer un póster, como por ejemplo es el caso de este póster de Macmillan en 1931, a partir de una serie de órdenes, a partir de una geometría pura, limpia, permite generar esto, que es a lo mejor ahora con lo que ustedes podrían trabajar. Y fíjense cómo la geometría me sirve para contar cosas, ¿no? Es una herramienta proyectual, comunicativa. Aparece este gato. ¿Cómo vamos contando y con qué herramientas contamos? Aparecen estas esferas, estos semicírculos, estas líneas, y me van permitiendo, a partir del uso de recursos que tienen que ver con la geometría, contar cosas. Y ahí entonces aparece la idea de relaciones, de orden, de geometría y de estructura. Este árbol en el que, no, que de algún modo está propuesto es de pensar o trepar tu propio árbol creativo. ¿Quién me influyó? ¿Qué fue influido por? Entonces empezar a buscar, a rastrear. Y ahí va a aparecer la síntesis, no como algo que cae solo de la inspiración, sino que tiene que ver con lo que voy construyendo a partir de mi bagaje, de mis herramientas. Y ahí voy diciendo, bueno, ¿yo qué quiero contar? ¿Con qué recursos cuento? ¿Son analógicos? ¿Son digitales? Tiene que ver con algo que ahora, por ejemplo, aparece como es la inteligencia artificial. Pero ¿quién va a resolver? ¿Yo voy a tomar las decisiones de lo que quiero decir? ¿Qué quiero contar? ¿Cómo lo quiero contar el objeto? ¿Cómo lo quiero contar el edificio? ¿A partir de un acontecimiento? ¿A partir de un momento? ¿A partir de una circunstancia? Y ahí voy relacionando todas estas ideas, pero también aparece en el cómo lo quiero contar, no solamente la cuestión de la idea que tengo, sino cómo lo voy a organizar. Va a haber una estructura, va a haber una lámina, vamos a trabajar con A3, eso cómo se va a ordenar. Va a haber una tipografía, voy a poner un título, voy a ofrecer fragmentos homogéneos, iguales, voy a ofrecer fragmentos distintos, voy a apelar a la proximidad o a la dirección común, a la semejanza, a la continuidad de estos principios de la Gestalt, que por supuesto que lo van a ver después en profundidad. Voy a trabajar con la lógica de la figura a fondo, con una idea de geometría o de simetría, con leyes de clausura,
¿Con qué tipografía? ¿Con qué tamaño de tipografía? ¿Qué jerarquía va a tener? ¿Va a haber una única jerarquía? ¿Va a haber una única tipografía? ¿Voy a diferenciar algo con la tipografía? ¿Pero cómo las voy a poner en diálogo? ¿Puede haber muchas variantes o con una o dos es suficiente, quizás? Por ejemplo, este es un panel que yo desarrollé personalmente en una parte de un estudio que estaba haciendo, entonces se tomaron decisiones con respecto al color, se tomaron decisiones con respecto a que la fotografía, por ejemplo, iban en todos los colores, pero el resto de la comunicación solamente en grises y aparecían detalles en rojo. Se iba mostrando la secuencia distinguiendo el caso que se iba a analizar con esa cuestión de rojo. Entonces, el recurso expresivo y el color estaban como en diálogo. Y ahí aparece esta idea de la expresión gráfico-conceptual. Una revista italiana de diseño de finales de los 90 en su portada ponía esta aguja de gancho y con su título era Pequeños objetos. Fíjense la síntesis, podríamos decir, ¿no? Aparece la sombra, lo que habla del volumen, del tamaño, de la expresión. Aparecen los brillos, lo que habla de la materialidad. Aparece un fondo absolutamente neutro y es un objeto tan simple como un alfiler de gancho. Entonces, por ahí pensar que lo que voy a contar tiene que ver con qué idea tengo, cómo lo quiero mostrar y no cómo cargarlo de un montón de información. Por ejemplo, Bernard Yumi, que cuando muestra esta propuesta la muestra casi de manera como si fuera un corto, una película, entonces muestra el movimiento de los pies de las personas, muestra esa secuencia de recorrido, aparece el color rojo también en detalles puntuales, aparece esa idea como cinematográfica de la secuencia, que podría ser otra manera. Yo podría mostrar un recorrido secuencial por el edificio, o podría mostrar algo que tiene que ver con una secuencia de usos de un objeto, y ahí aparece como la idea del movimiento. Aparece cómo recorrimos o cómo lo quiero recorrer en relación a otra cosa o no. Pero también para todo esto no nos olvidemos que en la síntesis tiene que haber una calidad de imágenes impecable, que supere todo lo que hicimos hasta ahora, por lo cual la comunicación tiene que ser clara, cómo voy a enfocar, que no voy a tapar la cámara con el dedo, cómo me voy a asegurar de que esto se vea. Van a aparecer letras o no, la superficie es lisa para sacar la foto, no va a haber sombra. Bueno, ¿cómo me voy a ocupar de que esto, que si bien va a ser una lámina que ustedes van a traer, si está compuesta por fragmentos de cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con un registro fotográfico previo o no, estén a la altura del cierre de una materia del primer año de las carreras de arquitectura y diseño industrial? Y ahora les vamos a mostrar como algunos acercamientos o posibilidades a eso, que podrían ser, por ejemplo, publicidades de películas, donde fíjense que el contexto y la temporalidad definen expresiones, definen colores, definen contrastes. Ahí aparece casi blanco y negro, después las letras en azules, aparece el nombre significativo en rojo y un amarillento. No hay un elenco amplio de colores. Eso está asociado también a un contexto que tiene que ver con la temporalidad. O Rocky, con una expresión, con el blanco y negro, con una tipografía significativa. Podría ser también la muestra de un objeto o de un espacio. O esta película Frankenstein, donde aparecen los personajes desdibujados porque quizás el nombre es lo significativo, este monstruo, digamos, o la construcción de este monstruo. O fíjense el diálogo, ¿no?, de estas dos, que si bien son dos películas diferentes, ET o esta inteligencia artificial que hoy está ahí tan entre nosotros y que forma parte de nuestro hacer cotidiano y de nuestro aprender, y de que vamos a tener que aprender mucho, creo. Nos va a invitar a pensar y a reflexionar mucho, pero fíjense cromáticamente, hablan de la noche, hablan de la relación de contrastes entre luz y sombra, hablan de un plano que recibe y otro que es, por ejemplo, en el caso de la bicicleta, fíjense esa silueta oscura donde está el niño en la bicicleta, ET, la luna por detrás, mientras que en la inteligencia artificial también el diálogo entre la luz y la sombra está muy presente. O estos colores para hablar de la fuerza, esas mujeres fuertes, Kill Bill o We Can Do It, o sea, el rojo, el amarillo, los colores primarios con este sentido, ¿no? Entonces también qué colores elegimos, o
La Casa de la Cascada, que la podemos contar como si fuera una caja de Legos, pero también como si fuera una publicidad para recorrerla, este es el folleto de invitación, o parte de un libro que la estudia, o una obra que es análogo en algunos aspectos, nuestra en La Casa del Arroyo, que en un momento fue una transmisora radial del puente, justamente. Entonces, ¿cómo la contamos? Como la emisora, como el libro que estudió un ex profesor de la casa, o como dibujos que hicieron estudiantes mientras la analizaban, o estas tapas de revistas que cuentan un objeto, que lo cuentan en uso, que lo cuentan como fragmento, que lo cuentan desde la síntesis. ¿Qué quisiera hacer? ¿Cómo quisiera contar mi propuesta o la propuesta que me asignaron? ¿Como un folleto, como una como una tapa de revista, como la publicidad de una ciudad a través de ese edificio, como un producto que podría formar parte de un catálogo? ¿Cómo se me ocurre como una secuencia de uso que me permite una infografía? ¿Cómo me lo estoy imaginando? ¿Qué colores? ¿Qué contrastes? No voy a poder elegir toda la paleta, a lo mejor me voy a tener que quedar con algunos. ¿Qué tipografía voy a usar? Fíjense en estos casos, son tapas de revistas de diseño que justamente hacen este diálogo con nuestro DNI, pero el diseño nacional también como identidad, y aparecen, fíjense, estos clips o estos broches que también hablan de estas figuras puras, pero que también emulan un poco lo que la Bauhaus nos ofreció. Entonces, cómo a veces la imagen nos ayuda a dialogar con otras cosas. Parece una imagen muy simple, pero fíjense que acá aparece esta flor a la que le saco un pétalo, o aparece este broche de lo que esto está como colgado. O también podríamos pensar en folletos, carteles, en este caso un diseño urbano y sustentable centrado en las personas, un curso, digamos, pero fíjense que el verde, el habitar de la gente, esa idea de poder estar con las mascotas o tirados o andando en bicicleta, donde hay verde, donde hay agua, habla de un modo de habitar. O volvemos a esta obra de Zebra o a estas obras de Zebra, que en este caso están pensadas más desde la idea de secuencia de usos, desde alternativas, desde posibilidades, que desde una imagen holística. Quizás en este caso volvemos a la de la derecha, que sí es una imagen holística, mientras que la de la izquierda muestra esto de la interioridad y la exterioridad, que también podría ser otra opción. Y en el mismo caso de la izquierda, la exterioridad y la interioridad, o en este caso de la derecha, donde hay como un híbrido que van relacionándose piezas gráficas que me hablan de ubicación, que me hablan de expresión. Acá los colores como mucho más tranquilos, más fríos, en un caso para hablar de como una especie de recorrido, y en otro caso, fíjense los contrastes, ¿no? Y el violeta y el amarillo habla de esto de Malmo, pero la imagen o estas casitas o la luna, fíjense los colores, fíjense que a veces este pájaro tiene una escala diferente porque está exagerado con un sentido, con una idea, que por ahí es lo que pueden hacer. O estos folletos o estos carteles que desarrolla Federico Babina, pensando en espacios o microarquitectura, o relacionando la arquitectura con fobias o con cuestiones que tienen que ver con la salud mental, o estos carteles de películas, de obras donde la tipografía, la imagen es icónica, es significativa, o estos especies como de mapas mentales, en este caso de personajes, pero podríamos pensarlos, no sé, como de nuestra propuesta como parte de un catálogo, o una publicidad de un chocolate que tiene también que ver con la temática, o en estos casos, cartelería que tiene que ver con mensajes, mensajes a la sociedad, con colores puros, con imágenes planas, con superficies, con plenos, y que son tan significativas y que de algún modo esta imagen puede ser interpretada eh, por supuesto que es una imagen muy fuerte, pero por quien la recibe, y fíjense que los componentes son unas superficies de fondo y unas superficies superpuestas, y aparece como muy claramente el mensaje. O bueno, en un momento que todos conocimos, el uso del barbijo, qué implicaba, qué colores, qué expresión. O por ejemplo,
este collage o esta especie de collage que muestra cómo ingresa la luz, como un corte, donde se muestra cómo se habita, cómo ingresa la luz. También podría ser, en el caso de el Museo de Sol Solar de Pablo Beitía, donde este corte nos cuenta, podría ser, por ejemplo, una posibilidad. O también podríamos pensar a partir de un cartel publicitario, podríamos pensar la misma propuesta, pero también podríamos pensarla para niños o podríamos pensarla para adultos, o podríamos pensarlo a partir de un dibujo. Entonces hay un montón de alternativas quizás para decir lo mismo. Incluso podríamos apelar, creo que si tuviéramos más tiempo, a las tres dimensiones, y fíjense la sutileza para contar la escala de una propuesta, la relación interior-exterior, o en este caso en esta casa, ¿no? Para mostrar su orden, su geometría. Entiendo que para poder desarrollar estas piezas necesitaríamos como otro tiempo, o estos pop-up que en otras ediciones donde había eh, un tiempo más dilatado las podíamos como desarrollar. Pero sí lo importante es que ustedes vayan pensando cómo van a hacer esos dibujos, con qué recursos, qué voy a contar. Por supuesto que con la guía de cada comisión, porque la particularidad siempre va a estar dada por lo que se acuerda en el taller, pero pensar la síntesis como un recurso con el que yo voy a contar lo más significativo, lo más importante, no solamente del registro de este edificio, de este objeto, sino de los contenidos de introducción a la problemática del diseño y su expresión. Y ahí puedo pensar hasta en un manual, puedo pensar en una pieza gráfica sintética, puedo pensar en partes, puedo pensar en un collage, como los que desarrollan el estudio de Mirage y Tagliaue. Entonces, un collage también podría ser un recurso. O podríamos pensar también, por ejemplo, en la tapa de un libro, como en el caso de estos libros que permitían expresarse y que también de algún modo fueron revolucionarios, tal como Julia Child revolucionó un poco el modo de cocinar, la forma creativa, divertida de expresarse. También podríamos pensar que podríamos contar de otra manera este edificio. Lo más significativo podría ser otra cosa. Sí vamos a apelar sobre todo al sentido de la vista. Como dice Berger, la vista llega antes que las palabras, una persona mira y ve antes que hablar. Entonces, a lo que vamos a apelar es a producir una pieza gráfica comunicativa en tamaño A3, que en cada taller va a tener como una variante, un ajuste, una adecuación, pero que sí va a estar en realidad pensando esto de cómo lo quiero contar. Y también aparece esto de que lo que sabemos, lo que creemos afecta el modo en que vemos las cosas, por eso también nuestra mirada sobre ese espacio, sobre ese objeto, es muy valiosa. Y esta relación entre lo que vemos y lo que sabemos como una explicación, ahí iría nuestra intencionalidad. Porque si no aparece esta idea de disociación de la cosa y el texto palabra, un poco como las Sueños de Magritte, que no sería nuestra intención, sino que expresar realmente nuestra percepción de eso y de algún modo terminar este viaje con esa producción comprometida de esa pieza gráfica, comunicativa, sintética, porque es el momento de cerrar y hacer un alto en el camino para pensar que nos estamos sentando a reflexionar. En este libro, que se llama El viaje como laboratorio, que aborda a Reims y Alina Albobardi a partir de estas autoras, hay un planteo que me parece que nos puede servir, que dice, una de las cosas de vivir el presente es saber que las cosas tienen su momento. Vivir el presente a veces implica cierto sedentarismo. Este sería el momento de tomarnos un rato para reflexionar, para pensar sobre qué nos dejó esto, cómo lo puedo contar de la mejor manera posible, la más creativa, disfrutar, aprovechar de cerrar este viaje con este producto síntesis. Em, este libro que se llama Los pájaros, de Germano Suyo y Albertín, aborda esto y en este caso uno de los planteos es que los pequeños detalles son auténticos tesoros. Tan solo uno basta para enriquecer el instante que pasa y cambiar el mundo. En eso vamos a trabajar, en eso vamos, los invitamos. El viaje concluye y les agradecemos los instantes compartidos.
Muchísimas gracias.